De los colegios militares son devotos porque piensan que para defenderse hay que matar a otros. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en que me estén viendo. Muchas gracias por estar de nuevo acá en el video. Hoy vamos a tocar un tema delicado y por eso traigo esta camiseta puesta de quién dio la orden. Todos sabemos quién dio la orden, por eso este video. La incógnita que tenemos que resolver hoy es: ¿Uribe es un genocida? Es un tema bastante delicado y hay que darle bastante fundamento. Por eso, para darle un sustento rígido, es necesario hacer un breve recuento histórico o una breve contextualización respecto al tema. Resulta que por allá en 1944, en contexto de la Segunda Guerra Mundial, un jurista norteamericano llamado Raphael Lemkin desarrolló un término que hablaba o definía las personas que hayan sido erradicadas total o parcialmente por cuestiones de raza, de etnia, sociales, religiosas o culturales, serían denominadas víctimas de un nuevo delito que no existía en esa época, pero que gracias a esta definición se denominó como genocidio. La implementación de este nuevo término se dio en el contexto de los juicios de Nuremberg, donde a pesar que a los líderes nazis que fueron condenados en esa época no se les imputó el tipo penal del genocidio, sí se hizo mención en las sentencias judiciales de dicha época de este nuevo término que vendría a desembocar en un desarrollo jurídico a través de los años hasta nuestros días. 4 años después, en el 48, con el surgimiento de las nuevas Naciones Unidas, se creó el Convenio para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, en el cual todos los países suscritos se comprometían a prevenir este tipo penal. Cabe aclarar y es necesario aclarar que en este tipo penal del genocidio, en el ámbito jurídico internacional no está contenido el aspecto político. Como ya lo dije, el genocidio es erradicar total o parcialmente a un grupo de manera sistematizada, a un grupo por razones étnicas, religiosas, culturales, pero no se encuentra el político. Esto es un tip bastante importante para lo que vamos a ver a continuación. Ahora bien, los referentes más crueles y relevantes, aunque mal suene eso, del genocidio en la historia humana son las purgas de Stalin, las cámaras de gas a manos de los nazis, de los cuales fueron víctimas los judíos, el Pol Pot y los dejeres rojos de Camboya y el cruel genocidio de Ruanda. Ya precisado a grosso modo el desarrollo internacional en la materia, es necesario precisar que las entidades de control internacional como la Corte Penal Internacional y las entidades jurídicas descentralizadas de cada región como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Liga de las Naciones Árabes han condenado estos delitos, o los sujetos condenados de estos delitos han sido los estados, es decir, los que dirigen, los gobiernos. A pesar de que, por ejemplo, Hitler no iba personalmente a encender la cámara de gas, o que Stanley fuera con fusil en mano a hacer las purgas que en su gobierno se realizaran, o que el presidente de Ruanda era el que iba de aldea en aldea violando, torturando y asesinando mujeres, niños y hombres. Y es aquí cuando vemos el primer nexo con el caso colombiano. Uribe no iba fusil en mano al Aro, a Mapiripán, a La Granja y a todos los referentes que tenemos que lo unen a él. En materia jurídica, el genocidio es tipificado en el Código Penal, abro paréntesis para hacer la cita, como el que con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial, religioso o político que actúe dentro del marco de la ley por razón de su pertenencia al mismo, ocasionare la muerte de sus miembros, incurrirá en prisión de 30 a 40 años. En el contexto colombiano ya se empieza a ver que se incorpora el componente político como detonante del genocidio, como
factor inherente a todo lo que compone el genocidio. Y esto surge a raíz no solamente de la persecución, sino de la erradicación masiva que se presentó con un grupo político denominado la Unión Patriótica. Ya comprendida a cabalidad la definición que tenemos en el contexto jurídico internacional, en el contexto jurídico interno de Colombia, vamos a entrar a analizar las situaciones fácticas para determinar si Uribe es un genocida. En primer lugar, tenemos las cifras donde miles de personas fueron asesinadas sistemáticamente, denominadas ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos. La pregunta que surge ahora es, ¿los falsos positivos se configuran o logran entrar en esa tipificación del genocidio? La respuesta a esta incógnita jurídicamente está abierta a interpretación, porque el derecho es precisamente eso, hermenéutica pura. Pero siguiendo el hilo argumentativo que les he venido presentando, durante el gobierno de Uribe se realizó una persecución a los grupos guerrilleros. Obviamente había un contexto de guerra civil, aunque el presidente Uribe lo desconoció para que no intervinieran las Naciones Unidas en el conflicto interno y no metieran su nariz en la casa de él, para que se pusiera en evidencia la mala gestión que él hacía y las persecuciones que se propiciaban. En ese orden de ideas, al interior del ejército se promovió una política donde se incentivaba a los soldados a asesinar la mayor cantidad de guerrilleros posible a cambio de incentivos económicos, descansos, permisos para ir a visitar a sus familias. Y esto desembocó en que el soldado, con su lavado de cerebro ideológico que le formulan al ingresar al ejército, en su afán de obtener permisos, obtener mejores prebendas económicas, asesinaban de manera sistemática a civiles, a jóvenes. Incluso hay documentados casos donde asesinaron a jóvenes en estado de discapacidad cognitiva y los disfrazaban como guerrilleros. Incluso no les alcanzó el cerebro para ponerle a los cadáveres de civiles inocentes las botas al derecho. Cometieron el error de ponérselas al revés. No les dio la cabeza para más. Y como sustento de esto está el fallo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio contra el Estado colombiano como responsable de la ejecución sistematizada como ejecuciones extrajudiciales, mal llamados falsos positivos, que deberían llamarse crímenes de Estado. A raíz de esto hay que hacer ahora un nexo causal respecto a estas dos premisas, la condena y la operatividad al interior del ejército para conseguir bajas. En discursos públicos, Uribe vendía la imagen de que los defensores de derechos humanos, los promotores de organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos, periodistas independientes, eran, tal como él lo denominó públicamente, traficantes de derechos humanos, enemigos de la patria y de la institucionalidad. Hizo que los miembros de estas organizaciones independientes fueran blanco de la operatividad del ejército. Es decir, que indirectamente Álvaro Uribe Vélez creó una política, una guía de acción al interior del ejército respecto a las personas que debían asesinar y perseguir. Es decir, que se creó una política de Estado la cual perseguía una de las organizaciones u uno de los órganos que componen la compleja estructura del Estado, que son las Fuerzas Armadas, Policía y Ejército, desembocando en el asesinato de miles de personas. Es decir, que encontramos que el factor político que está inherentemente relacionado al tipo penal del genocidio está contenido en la situación fáctica y en la política perseguida por el gobierno de Álvaro Uribe. Pero bueno, la gente o el uribista promedio dirá, eso es solo un hecho, que puede ser una casualidad, que el militar en su incapacidad de comprensión asesinó civiles simplemente por recibir prebendas económicas y que el gobierno no tiene íntima relación a esto. A esas personas les vamos a dar la ñapita, otra situación fáctica.
Recordemos el indeseable DAS, Departamento Administrativo de Seguridad. Resulta que en la condena, en la sentencia que condena el asesinato de Jaime Garzón, el subdirector del DAS, José Miguel Narváez, quien actuaba en conjunto con los grupos paramilitares, asesinaron a Jaime Garzón. Es decir, que se realizaba una labor de inteligencia por parte del Estado, una persecución de interceptación telefónica, de la realización del perfil psicológico de la víctima, del seguimiento de rutas, movilización, las personas que hacen parte del círculo social de la víctima. Estas labores realizadas en cabeza del Estado a través de una de sus entes administrativos como el DAS, y cuyo crimen o asesinato era perpetrado por los paramilitares. Y el caso de Jaime Garzón no es el único que muestra esta situación. Es decir, que a través del gobierno se perpetraban asesinatos con grupos simpatizantes de las políticas perseguidas por el gobierno. Esta persecución se siguió realizando a través de los años. Dirán que el asesinato de Jaime Garzón ocurrió antes del gobierno de Uribe. Recordemos que Álvaro Uribe ha sido senador, gobernador de Antioquia y ha estado permeado en la escena política de poder durante casi toda su vida. Fundó las AUC, por eso la relación íntima entre las políticas perseguidas por el Estado y las políticas perseguidas por estos criminales miembros de los paramilitares. Otra relación que une este hilo de por qué Uribe es genocida. Y si no les basta, señores uribistas, nombremos más casos fácticos de persecución orquestada desde el DAS. Operación Europa, Operación Transmilenio. Como ya lo he dicho en videos, la cúpula militar está conformada por el presidente, por el ministro de Defensa y seguido de los generales. Es decir, que todas las órdenes importantes son conocidas por el presidente, así como las políticas de persecución a guerrilleros, teniendo en cuenta que ese fue el discurso que llevó a Álvaro Uribe a la presidencia: acabar las FARC con guerra, con bala. En ese orden de ideas, todo tipo de actuar inherente a acabar con las FARC dentro de las Fuerzas Armadas era obviamente conocido por su comandante en jefe, por el jefe de Estado, Álvaro Uribe Vélez. Y en todos estos casos que hemos dado, de nuevo tenemos ese factor que compone el genocidio, el factor político. Y si no les basta, si van a decir que esto no es grave, que ya pasó, tenemos el hecho de que sigue sucediendo. Los líderes sociales. Los líderes sociales que han venido siendo asesinados desde el gobierno no solamente de Uribe, sino durante el gobierno de Juan Manuel Santos, que los uribistas se desligan de él y no recuerdan que él fue ministro de Defensa de Uribe, que Uribe lo puso en el poder y la mitad de su segundo gobierno trabajaron de la mano. También se asesinaron líderes sociales y ahora durante el gobierno de Duque estamos alcanzando la cifra más alta en 8 años de asesinatos de líderes sociales. Los líderes sociales están compuestos por personas que defienden sus territorios de la explotación irracional del recurso natural. Entonces, en ese entendido, son personas que defienden políticas medioambientales y progresistas. Adicional a esto se suma defensores de derechos humanos que van en contravía a las políticas de la restitución de tierras promovida por personajitos como la Fauri, que expandieron sus fincas, y además líderes que hacen denuncia de violaciones a derechos humanos en territorios muy alejados de epicentros sociales como Bogotá o las grandes ciudades, donde no hay la facilidad de hacer denuncia. Estas personas de nuevo tienen un factor común y es el político. Ahora bien, la pregunta que surge es: ¿será que los perpetradores de estos asesinatos, las Águilas Negras, están trabajando de manera conjunta con los operarios de inteligencia del Estado, tal como ocurrió con el DAS? Y que no se les haga raro, porque en los panfletos de las Águilas Negras gaitanistas y esta mierda que pregonan,
dicen que persiguen las políticas de Iván Duque y de Álvaro Uribe Vélez. Así como cuando Mancuso fue llevado al Congreso por Álvaro Uribe Vélez, el asesino y el que daba la orden. A modo de síntesis, sabemos que Álvaro Uribe tenía conocimiento de las políticas perseguidas por parte de los militares, teniendo en cuenta que esto era una política de gobierno, una política perseguida por su gobierno, la seguridad democrática y el Plan Colombia. Adicional a esto tenemos el factor de que los asesinatos han sido de forma sistematizada, fueron realizados a través de de la utilización de los mismos recursos y fueron realizados de manera consuetudinaria. Eso es sistematizado. Y adicional a esto se le suma el factor contenido en el tipo penal, que un grupo de personas por razones políticas sea erradicada total y parcialmente. Pues resulta que por cuestiones políticas han muerto decenas de miles de personas a manos del gobierno que dirige Álvaro Uribe Vélez, directamente del 2002 al 2008 e indirectamente en el primer mandato de Santos y ahora en el mandato de Duque. Es decir, que Álvaro Uribe Vélez es el que dio esta orden, es el genocida. No siendo más, muchas gracias por ver el video. Concluimos jurídicamente y fácticamente. Álvaro Uribe va a pasar a la historia como un genocida por los falsos positivos. Los invito a que nutran un poquito su conocimiento, su mente, su alma, leyendo. Los dejo con una breve descripción de mi libro. Lo pueden adquirir en el link que les dejo abajo. Es un libro muy fácil de leer, 222 páginas, ¿qué pudo haber sido de nosotros? Esta es la edición número 2 con muchas mejoras y los invito, es un libro muy bueno. Muchas gracias, nos vemos en la próxima. Absolutamente todos los seres humanos nos hemos planteado la interrogante de ¿qué pudo haber sido de nosotros? Ya sean aspectos laborales, académicos o en el tema que nos atañe ahora, en el amor. Cuando uno sufre la partida inesperada de un amor, se plantea escenarios de posibles futuros que no pudieron ser, que no serán. Se plantea el mejoramiento de las variantes del pasado para así evitar la partida de esa persona. Lo complicado es que al hacer oda a la memoria, pensando en la modificación de esas variantes, en nuestras superfluas operaciones mentales que evocan fantasmas del pasado, en intentar cambiar pensamientos, esas decisiones que nos hicieron ser lo que no pudimos llegar a ser. Lo que se logra con todo esto es agrietar el alma. Este es el caso de Armando, un psicólogo que está obligado a aferrarse a un pasado que no será, a un sueño irrealizable, a un vacío mental y sentimental irremediable. Esta es la historia que se cuenta en mi libro, que tiene crítica social, que tiene un poco de filosofía, sociología y que toca temas muy duros que sé que todos hemos vivido. Las personas que lo han leído lo recomiendan mucho y es un excelente libro. Recuerden que leer nutre nuestra alma, nutre nuestra mente. En el link de la descripción del vídeo pueden encontrar dónde y cómo adquirirlo. Muchas gracias. Ladrones de cuello blanco, políticos de lo ajeno.